Bienvenidos a su podcast Infiltrados. Estamos muy contentos, agradecidos con Dios de iniciar este podcast. Tengo a mi lado izquierdo les voy a presentar primero y tengo el placer de presentarles a la psicóloga Xóchitl Mayela Cruz Castro, especializada en neuropsicología, casada con un hombre hermoso y bien parecido, sí. ¿O no, Emanuel? Así es. Estamos hablando en la fe. Y a mi lado derecho, a nuestro primer invitado, también es un honor tenerte en este espacio, Emanuel, conferencista también, speaker, escritor y pastor. Muchas gracias, Jorge, gracias, Xóchitl, por la invitación. Feliz de estar aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, ustedes van a empezar a entender un poquito el concepto. Este primer episodio es de la temporada de incertidumbre. Y para eso, bueno, quisiera que Xóchitl, la psicóloga, que sí es cierto esto, que le estoy diciendo, es psicóloga realmente, especialista en el comportamiento humano, la ciencia del comportamiento humano. Aparte es mi esposa, nos va a estar ayudando a poder entender un poco más lo que se vive en una temporada de incertidumbre, por ejemplo. Para entrar un poquito más en materia en eso, primero quisiera que contaras, te presentaras, le dijeras a la gente que nos está escuchando, pues realmente cómo eres. O sea, tenemos ya tiempo casados, pero la gente sinceramente no te conoce, ella es muy penosa, le da pena salir en todos lados, tiene hasta sus redes sociales bloqueadas, en algún punto ya las va a tener que abrir, pero quisiera que te presentaras y de la manera que eres te empezaran a conocer, por favor. Bueno, yo soy Xóchitl Cruz, soy esposa del hombre guapo, en fe. No, sí es guapo. Soy psicóloga, estoy estudiando la maestría en neuropsicología enfocada en el comportamiento. Uh-huh. Y en este podcast a mí me gusta mucho aportar esta parte que es importante, que es el comportamiento, las emociones y todo esto, cómo afecta en cada una de las temporadas que vivimos como seres humanos. No solo lo vive una persona, sino es natural y es algún proceso que todos empezamos a vivir. ¿Y qué más me presento? Pues tengo 2 hijos con este señor, maravillosos, Zoe y Río. ¿Y qué más? No sé. Pues entrando en materia, dinos cuáles son los síntomas que tiene una persona que pasa por una temporada así, de incertidumbre. Bueno, pues para entrar en materia les cuento, estamos en un proceso de incertidumbre, no nada más es como contar a lo que está pasando y conocerlo, sino justo en este periodo, Jorge y yo como su esposa estamos en un proceso familiar de incertidumbre en esta parte donde Dios tiene unos movimientos y esos movimientos a veces nos causan cierta incertidumbre cuando uno depende de Dios, como que uno deja el control. Entonces efectivamente es eso, la incertidumbre es cuando no tienes el control de algo, cuando no sabes qué es lo que viene por delante, no sabes si es llámese una enfermedad, algo emocional, algo físico. Entonces esa es la incertidumbre. ¿Qué pasa? Bueno, pues ¿Qué tipo de emociones son las más comunes? Las más comunes es la ansiedad, el estrés, el insomnio, la falta de sueño, la depresión, tristeza, miedo. Todo ese tipo de emociones se empiezan a dar. Pero ¿cómo empieza todo esto? Todo esto empieza como cuando tú recibes un mensaje de WhatsApp. Bueno, más bien tú le mandas un mensaje de WhatsApp a alguien que te interesa, que te diga algo, no sé, tu mamá que no vive contigo, ¿no? O tu hijo que lo mandaste al Six Flags con sus amiguitos y le mandas el mensaje y está las 2 palomitas de visto, ¿no? Entonces tú ves
que leyó el mensaje, pero no te contesta. Entonces es como ese momento de, ¿y qué está pasando? O sea, ¿por qué no me está respondiendo este mensaje? ¿Qué es lo que hay? Y entonces empieza la cabeza del ser humano, en especial las mujeres, pero yo creo que en los procesos donde hay como esta parte del hombre que tiene que, por ejemplo, una enfermedad o mantener el hogar, el trabajo, ese tipo de cosas que no conoces, es cuando viene la incertidumbre un poquito más fuerte. Y al no recibir este mensaje, ¿qué es lo que pasa? El hipotálamo manda una señal A ver, para los normales, ¿qué es el hipopótamo? ¿Qué es el hipotálamo? El hipotálamo es una parte del cerebro que se encarga de mandar señales a varias partes del cerebro. Entre esas manda las glándulas suprarrenales, que esas se encargan de generar hormonas, de activar las hormonas, varios tipos de hormonas. Estas hormonas que activa esta glándula suprarrenal es el cortisol y la adrenalina. No sé si se han fijado cuando se suben a un juego, la adrenalina y se sienten, o un partido de fútbol, que llevas mucha emoción, entonces la adrenalina empieza a salir. Bueno, entonces imagínate esto, más el cortisol. El cortisol está encargado de dar como la energía. Entonces, ¿qué es lo que hace? Imagínate la adrenalina, que te da como esa emoción extra, como ese que no sientes, porque no sé si se han fijado que te caes o algo y con la adrenalina no sientes el dolor. Dicen, es que está calientito. Bueno, está calientito del cuerpo, pero también está calientito del sistema nervioso periférico que está mandando tanta hormona loca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cortisol hace que la glucosa y todo esto empiece a generar en el cuerpo y hace que vienen unos picos grandes, que eso está encargado de que nosotros podamos descansar y podamos dormir. Cuando el cortisol sea fuerte, no podemos descansar, no podemos dormir, y entonces toda esta energía que debería de enfocarse en el momento de correr de un día, porque el cortisol se da en la noche y baja y empieza a bajar y en la mañana vuelve a dar el pico para poder hacer nuestras actividades. Imagínate que todo el tiempo estás en el bungee. Y por eso no puedes dormir. Por eso es que tus emociones constantemente están sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces imagínate el cuerpo, el desgaste físico, que aunque no lo estás viendo y no lo estás teniendo, está sucediendo a través de una incertidumbre, porque estás constante. Y ahí es cuando viene el insomnio, pues. Entonces ahí viene el insomnio. No necesariamente tienes que tener insomnio, pero puede venir insomnio, ansiedad, y de ahí, bueno, trastornos más complicados como una depresión, una ansiedad generalizada. Bueno, para la gente que no te conoce, aparte eres una mujer de fe, aparte de lo más importante. ¿Cómo combinas esta parte del conocimiento psicológico, estas herramientas psicológicas y la fe? Por ejemplo, específicamente en esta temporada de incertidumbre. Pues yo creo que a lo mejor van a decir que es un poco loco o quizá un poco anormal, pero literal, como dije al inicio, la incertidumbre es no tener el control de las cosas. Entonces, cuando uno le entrega su vida a Dios, cuando uno le entrega te pertenezco a, porque la verdad que el control en el ser humano es la parte que más gobierna, yo creo. O sea, siento que es lo que te mantiene a flote en la toma de decisiones, en tu voluntad, en todo lo que haces. Entonces, cuando tú cedes, porque realmente el hablar con Dios es ceder, entonces cuando tú cedes tu voluntad, desde ese momento ya perdiste el control, porque ya el control lo cediste a Dios. Entonces, cuando vienen estos momentos de incertidumbre, no es que no lo sientas, obviamente lo sientes y lo sientes pues como cualquier persona normal, pero hay algo superior que tú lo cediste antes y entonces
tienen la certeza de que aunque tú no tienes el control total, hay alguien que lo tiene. Entonces hay como una cierta confianza, un cierto descanso en el saber que el que gobierna el mundo está gobernando tu vida. Entonces la incertidumbre... A pesar de sentir lo que sientes. O sea, sí, porque como dije al principio, estamos viviendo un proceso de incertidumbre y no es que no sienta, o sea, que no quiera saber qué va a venir después y todo eso, pero es como un partido de fútbol, o sea, sabes que lo que venga sí. es lo que tiene que venir, ¿no? Bueno, yo siempre he dicho que y lo he dicho porque he estado casado con ella, y siempre ha sido psicóloga desde que la conozco, que la psicología al final de cuentas es una herramienta que al final solo te dice qué es lo que tienes, es como un detector de lo que pasa en tu cabeza, pero no te da una solución. A veces, y yo respeto mucho porque a través de ella realmente me atrajo más la psicología. Respeto mucho a Sigmund Freud, a Lacan, a todos estos grandes pioneros de la psicología. Pero no, o sea, ellos siempre se enfocaron como que en descifrar lo que pasa en la mente y darte a lo mejor unas herramientas para que tú solo salgas de eso, pero yo quisiera que dijeras un poquito, ya para terminar y pasar con Emanuel, que lo que te estoy tratando de decir, lo que le estoy tratando de decir a la gente, la psicología realmente es una herramienta que no te da la solución, pero sí te da herramientas para que tú solo salgas, porque no te saca, ¿no? Como tal. Yo creo que somos seres tripartitos, como dice la Biblia, somos alma, espíritu y cuerpo, y parte del cuerpo y del alma tiene que ver, bueno, todo tiene que ver con el espíritu, todo el cuerpo, todo tiene que ver con todo, ¿no? Entonces el alma es la mente y es algo que si no se trabaja, es como el cuerpo, si no te alimentas bien, por más santo que seas, pues te vas a morir, o sea, y no te vas a morir porque fue la voluntad de Dios que te murieras, fue porque hubo una falta de cuidado. Entonces así lo creo también es con la mente. Creo que, de hecho, creo que es mucho más importante lo que se le ha dado ahora, porque es donde viene la voluntad, o sea, la voluntad está ahí, y creo que las sensaciones y las emociones ahora es lo que muchas veces rige al mundo más que el conocimiento de otras cosas. Entonces, creo que más que la psicología como una herramienta, creo que es una bendición que Dios haya permitido que existiera la psicología, porque nos da el conocimiento de poder la redundancia, de conocer un poquito más a profundidad lo que Él formó y poder tener esas cosas para poder enfrentar no solo la parte espiritual, sino la parte natural, como el gimnasio, que antes quizá no existía, nomás corrías, y ahora ya hay aparatos y más modernos. Así es la psicología, como que te da eso para ejercitar. Te da la información, ¿no? Y ejercitar mejor y te dar una mejor salud. Perfecto. Gracias. De nada. Bueno, Emanuel, pues la gente también te conoce. Muchos te conocen, algunos quizá no, pero eres conferencista, eres escritor, pastor, activista, ¿no? Por lo de Valle Mazagua, ¿no? También ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Pero antes de enfocarnos en lo que haces, primero me quisiera enfocar en lo que eres. ¿Quién fue Emanuel Falcón de niño? Híjole, no me dijiste que ibas a tocar esas fibras. ¿Naciste en Ciudad Juárez? Nací en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahí crecí, me casé muy joven con Marina, mi esposa, y a los 24 años nos venimos a vivir a Monterrey. Pero nací en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ok. ¿Eres conferencista? Soy conferencista, soy pastor, soy evangelista. Realmente el llamado que tengo de parte de Dios es ser evangelista. Después Dios abrió las puertas para empezar a dar conferencias
desde jóvenes de secundaria hasta funcionarios de gobierno, empresarios, y de allí Dios empezó a abrir otro tipo de puertas que nunca imaginé. Escribí un libro llamado Mentes, que ha sido una bendición para muchas personas, entre ellos deportistas, artistas, y por medio de este libro se abrieron otro tipo de puertas. Empiezo a ser pastor en el año del 2017, un llamado de parte de Dios. Así que, bueno, la verdad es que todo lo que hacemos pareciera ser que hago de todo, pero todo va basado en lo mismo, que es compartir lo que Dios ha hecho en mi vida y poder cambiar la vida de las personas por medio de su palabra y por medio de lo que hablamos. Sí, la verdad que me sorprende, y yo te lo decía un poquito antes de que empezáramos. A mí me gusta mucho, de hecho el podcast se llama Infiltrados precisamente por eso, porque sí creo que todos tenemos un propósito en la vida, y fuera de toda religión, obviamente la gente te va como que encajonando, ¿no? Dice, esta es la religión católica, cristiana, esta es la religión Testigos de Jehová, y te va como que, ellos son así. Y lo que me gusta mucho, y siempre lo tengo como que muy claro, que el primer revolucionario fue Jesús, y no vino como que con esta religión es, y de hecho nunca habló de religión, habló de amor, y es lo que me atrae. Y justamente tú eres un perfil de ser humano que va llevando ese amor, esa palabra, esa esencia de lo que hizo Jesús, pero no encuadrado, ¿no? Como lo van poniendo pues la gente desde afuera de las religiones o iglesias. Y es lo que me gusta mucho de ti, que precisamente tú dices, a ver, todo inició a lo mejor hablando, me dijiste, bueno... Sí, hablando de la palabra, predicando como evangelista. Pero no en una iglesia. Inicialmente sí. Sabes que a lo que comentas, por llamarlo de esta manera, la religión está metida dentro de una cultura, y dentro de la cultura una imagen de cómo tiene que ser la persona que habla de Dios. Hablando específicamente de los cristianos, dentro de la cultura de imagen de un pastor es la persona con corbata, cierto peinado, cierto lenguaje. Eso es a lo que me refiero. Sí. Por ejemplo, tú usas gorra, traes unos Jordan, y me encanta. Me encanta porque normalmente el pastor, como tú lo dices, o el sacerdote es su túnica, el pastor su corbata. Sí. O sea, y me encanta porque tú eres exactamente el ejemplo de que te está saliendo de la caja, y Dios te ha dado la gracia y te sigue usando en lugares que ni tú mismo a lo mejor soñaste algún día estar, ¿no? Honestamente no lo soñé, y una de las cosas en las cuales yo siempre me enfoco es, siempre que yo voy a hacer algo, y referente a lo que estás hablando por ejemplo, con mi imagen, siempre lo meto en un filtro, y es que no ofenda a Dios, que no viole su palabra, y que cumpla con el propósito. Y yo puedo ver en la Biblia, por ejemplo, Juan el Bautista, cómo le abrió el camino a Jesús, y su manera de vestir no era peculiar, no era común. Jesús mismo no vino como rey, porque Él es el rey, pero no representaba un rey en su manera de vestir y en su manera inclusive de actuar, aunque nunca cometió pecado y no cometió error, lo que la gente esperaba. Y creo que una de las cosas que ha abierto las puertas para estar haciendo lo que hacemos, que no fue en un sentido provocándolo para que así fuera, pero fue ser como somos, es ser transparentes, auténticos, y la gente incluso a veces no se fija que en mis redes sociales dice pastor, y se dan cuenta después que soy pastor, pero esto no ofende a Dios, al contrario, creo que hemos llamado la atención de las personas en mis videos, por ejemplo, que oro por las personas, que oro por la gente, y desde un momento dicen, ¿cómo es que una persona esté orando por mí con una gorra, o que esté orando por mí con esa imagen? Después ven que soy pastor. Claro. Y vuelvo a repetir, aunque no lo hago con ese sentido para llamar la atención, simple y sencillamente este soy yo.
Y el que está orando por ti, este es. No me tengo que vestir de algo para poder hacer lo que hago. Claro. Quiero ser como soy, y así como soy puedo ser de bendición, puedo ser efectivo, porque lo que cambia es lo que hablo, lo que cambia es que oro por ti, no cómo me he visto, no la imagen que tengo, sino lo que sale de mí, la esencia de nosotros, lo que Dios quiere que en este tiempo nosotros podamos ser de bendición y podamos fluir en lo que somos y cómo somos, siempre y cuando, vuelvo a repetir, no viole su palabra, no ofenda a los demás, y de verdad que sí te lo dije al principio, o sea, yo empecé y el llamado que tengo es ser evangelista, de unos años pastor, pero todo lo que hago es en base a esto, y claro que doy conferencias, hay conferencias en las cuales el gobierno de algunos estados me junta jóvenes de todos los niveles académicos, por ejemplo. Sí. Y hay veces que me prohíben hablar de Dios. Me dicen, oye, saben que soy pastor. Y me dicen, oye, sabes que nada más que no puedes hablar de Dios abiertamente, no menciones la Biblia. Y claro que no digo que es la Biblia, pero por ejemplo yo digo, el libro más vendido de todos los tiempos, porque el libro más vendido de todos los tiempos no es Harry Potter, ni Memín Pingüín, es la Biblia. Claro. Y digo, el libro más vendido de todos los tiempos dice, y luego menciono la palabra, el líder más influyente de todos los tiempos dijo lo siguiente. Y claro, nunca falta quien al final se acerca conmigo y me dice, oye, ¿qué líder dijo eso? Jesucristo. ¿A poco de sí? Y entonces ya les muestro en la Biblia. ¿Cuál es el libro más vendido de todos los tiempos? Pues la Biblia. ¿A poco eso dice la Biblia? Sí. Y te das cuenta cómo la gente se ha cerrado su mente a una cultura que mencionaba al principio, a una manera de, y cómo nosotros podemos ser efectivos sin tener que mostrar la Biblia como juicio, sino al contrario, como amor, con misericordia. Y eso es el trabajo que Dios nos ha encomendado a hacer, y que hasta el día de hoy nos da mucha alegría el ver el resultado que hemos tenido. Sí, y al final de cuentas, yo creo que ahí somos un cuerpo, ¿no? No se trata tampoco de hacer apología de los que somos diferentes, o sea, en la manera de vestir, en la manera de ser, a los que tienen un rol específico, porque a eso fueron llamados, ¿no? Totalmente. No estamos criticando como que a los siervos de Dios, específicamente de iglesias o de otras religiones, o sea, simplemente estamos diciendo la manera en que Dios nos ha utilizado es la manera, pues, natural, porque así hemos crecido, porque hemos ido modificado de acuerdo a lo que Dios nos va diciendo, claro, pero siempre con la esencia que tenemos, ¿no? No es la manera de vestir de ellos ni la mía. Exacto. La Biblia dice que por nuestros frutos nos van a conocer. Entonces, es la base. Yo podría hacer videos poniéndome una gorra o poniéndome el gorro de Chespirito, del Chavo, de quien sea, pero los frutos son los que hablan. Claro, la esencia y el trabajo, los resultados que tú estás dando. Y qué bueno que aclaraste esto, te agradezco muchísimo, porque no es que lo hayas aclarado, porque no es criticar a quien viste con traje y corbata, sino que estoy diciendo que yo fui llamado, claro, a la manera en que yo lo estoy haciendo. Y también, porque luego se puede confundir, y sí ha pasado casos donde la gente o sea, justifica, no, pues es que aquel, exacto, sí, pero tú no eres, tú lo estás forzando, vaya, no se trata de forzar nada, claro, o sea, realmente es es tu esencia, no debes de querer parecerte a nadie, claro, o sea, la gente siempre va a notar cuando otra persona quiere aparentar otra cosa que no Totalmente. Es. Siempre lo va a notar. Totalmente. Y cuando eres auténtico, o sea, es lo que más atrae. Seas lo que seas, no debes de aparentarlo, y vas a atraer por el simple hecho de ser auténtico. Así estés hasta mal, o sea, bueno, porque lo bien y lo malo para algunos es relativo, pero así sea hasta brusco, torpe, lo que sea, lo que llegues a hacer, pero si eres auténtico vas a atraer a la gente. Totalmente. Vas a atraer, porque eso es difícil de encontrar, no solo ahorita, sino
en todos los tiempos siempre como que esta parte de poner apariencias, de mostrar a mostrarte el fuerte, mostrarte el exitoso, cuando Sí. todos tenemos dificultades, todos tenemos Incertidumbre. incertidumbre. De hecho, este capítulo que es de incertidumbre, no estaba agendado, literalmente Dios no lo agendó, pues porque estaba agendado otra temporada. Ya salió una canción, ya salió un video, va a salir este podcast específicamente tocando este tema de incertidumbre, donde los primeros que vivimos somos nosotros en esta parte de no tener claro hacia dónde vamos a ir, pero con la certeza de que vamos a ir a algún lugar. Es correcto. Bueno, ¿sí me entiendes La por gente, qué? Porque la gente muchas de las veces cree que la incertidumbre es pecado. No. O que la incertidumbre se sienten culpables por sentir Claro. la incertidumbre, pero la incertidumbre no es pecado, la incertidumbre no le molesta a Dios. A mí me llama mucho la atención el ver que Jesús tuvo incertidumbre. Sí. Y uno de los capítulos más impactantes para mí en la vida de Jesús, en la que Él muestra su lado más humano, aunque siempre mostró su lado humano, pero el momento en que nos damos cuenta de su humanidad fue cuando estaban a punto de aprenderlo, que Él estaba en el monte y inclusive dice que por la incertidumbre que Él tenía, un comentario bíblico dice que sudaba, su sudor eran gotas de sangre. Y fue el momento de incertidumbre más fuerte que Él vivió, a tal grado que Él le dice a su padre, si es posible que pase de mí esta copa. Sí. Que es el momento en el que Jesús dice, no podremos salvar al mundo de alguna otra otra manera, porque Él sabía lo que le esperaba, porque incertidumbre es la falta de información, como lo dijo Xochitl. No soy sabio, lo agarré de ella ahorita. La incertidumbre es la falta de información, pero la incertidumbre también es saber lo que va a ocurrir y no quieres que ocurra. Que Dios te quiere pasar Claro. por cierto proceso y que en ocasiones nosotros queremos evitarlo. Todo mundo hemos pasado por eso, porque la incertidumbre no es falta de fe. Cuando se convierte la incertidumbre en algo negativo es cuando nosotros permitimos, estoy hablando en el ámbito espiritual, es cuando nosotros permitimos que la incertidumbre se convierta en temor. Sí. Y que el temor sí es totalmente contrario a la fe. Sí. Y me encanta cómo, y yo creo que es algo muy interesante mencionar, cómo Jesús salva el momento a que se quedara solamente incertidumbre y no en un temor o en una negativa a vivir. Pero ¿sí crees que lo sintió? Sí lo sintió. Sí, ¿no? Lo sintió porque claro. El estar llorando, el estar sudando lágrimas, sudor de sangre, y en el momento en que Él dice, si es posible que pase de mí esta copa, Señor, podremos hacer otra cosa porque yo sé lo que viene. Jesús sabía, no era una falta de información porque Él sabía que iba a vivir, pero era no hasta cierto modo negarse. Ajá. Pero lo salvó de una manera tan increíble, que es de la manera en que todos podemos salir de la incertidumbre, porque la incertidumbre también espiritualmente es un estado en el que nosotros aceptamos lo que Dios quiere, nos adaptamos al cambio que viene y le decimos, Señor, estoy dispuesto a hacerlo. Porque Jesús dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que si estoy viviendo un momento de incertidumbre, no sé lo que viene, o nosotros lo podemos vivir diciendo, no sé lo que viene, pero Señor, que se haga lo que tú quieres, como tú quieres, porque si tú estás conmigo, sé que esto aunque pases por las aguas, dice su palabra, no te vas a ahogar, y aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Si no sabes nadar y vas a pasar por las aguas, lógicamente va a haber incertidumbre. ¿Quién no se va a sentir incertidumbre que vas a pasar por el fuego? Pero si Dios está con nosotros, no hay por qué temer. Entonces, yo quería comentar esto, la incertidumbre, nunca sientas la culpa por sentirla, por tenerla, sino nada más, siempre que al final de toda plática con Dios en un momento de incertidumbre, que no se nos olvide decir, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí es donde entra lo emocionante de parte de Dios. Totalmente. También me gusta mucho en los Salmos de David, creo que es, no sé si es el Salmo 91, donde dice
que aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré. Salmo 23. Ah, sí, exacto. El Salmo Nomás te 23. equivocaste por 70 y tantos años, pero 67. Para por ahí andaba. que No pase, te- exacto, eso es. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. O sea, ¿cómo imagínate? O sea, lo leemos y sí, pero David lo estaba Ahora, ¿tú crees que escribiendo. no había una incertidumbre de pasar por el valle? Sí, No inventes, claro. claro, pero no temeré, ahí es lo que comenté ahorita, que no llegue la incertidumbre a convertirse en ese temor que paraliza, que no permite que hagas la perfecta voluntad de lo que Dios quiere en ti. Yo te agradezco, Manuel, porque la verdad es una bendición tenerte. Y vamos a ir un poquito más profundo. Aquí tenemos a la psicóloga y aquí tenemos a este peloncillo que le vale queso. Ya me asustaste, yo pensé que ya habíamos llegado al top de lo No. Dale. La pregunta específica es, y estamos hablando de autenticidad y yo estoy seguro que tú eres una persona auténtica, libre. ¿Nos pudieras compartir, abriéndonos tu corazón, cuál ha sido tu momento, hasta el momento de tu vida, de mayor incertidumbre que has vivido? Mientras estás haciendo la pregunta se me vienen varios, Pero así el que tú digas, porque vamos a andar ahí, vamos a recordar y vamos a ver, porque estoy seguro que tú utilizaste, a lo mejor sin saber, cosas psicológicas, pero por supuesto las espirituales las agarraste. Claro. Pero quisiera que vayamos a ese momento y nos comentes, abriendo tu corazón, qué fue lo que pasaste, o si no se pueden decir nombres, o qué situación viviste que te puso en un momento de incertidumbre intensa, y de qué manera lo superaste. Yo creo que han sido dos. Te voy a mencionar uno y si ahí me quedo, pues ahí me quedo. El primero fue en el momento en que me dicen que me tienen que operar de mi columna vertebral. Me encuentran un tumor en la médula espinal, dentro del saco de los nervios. Y cuando me dicen que me tienen que operar, mi pregunta lógicamente fue si yo corría riesgo de quedarme sin caminar. Okay. El especialista me dice que sí. Dice, pues oye, vamos a abrir el saco de los nervios y el tumor lo tienes entre los nervios que mueven tus piernas. Entonces, pues hay un alto porcentaje, no me quiso, ya después me dijo que el 90%, ya cuando me vio caminando, de que yo me quedara así. Dijo, hay un alto porcentaje, nunca me dijo que 90%, gracias a Dios. Qué bueno. Dijo, hay un alto porcentaje, pero fíjate que yo siempre tuve la fe de que mi vida está en manos de Dios, no solamente cuando las cosas van bien, porque cuando las cosas van bien podemos decir, estamos en las manos de Dios, aleluya, todo fluye perfectamente bien, pero he aprendido a estar en las manos de Dios en los momentos más complicados. Pero ¿sí sentiste temor? No, claro. ¿Qué sentiste en ese momento? Sentí el pensar que mi vida podía cambiar por completo, en el sentido, en esa temporada, antes de yo ser pastor, era una temporada en la que yo viajaba más de la mitad del año, yo estaba fuera de casa. Entonces era una incertidumbre increíble. Entro a quirófano, la cirugía más de 9 horas, y el doctor, más de 8 horas, perdón, casi 9 horas, y el doctor comenta que cuando ya salgo de la cirugía, cuando abro los ojos me dice, no te vayas a atrever a querer mover las piernas ahorita, tiene que pasar una semana. No te pases. Sí. ¿Y tú estabas No, yo hice trampa, lo confieso ahora. ¿Por qué? ¿Sí, ¿Sí las moviste? Sí, o sea, como a las 2 horas yo dije, yo no puedo más estar con la incertidumbre. Y yo al menos moví los dedos, dije, ya la hice, y luego moví los tobillos. Y cuando moví las piernas dije, gracias a Dios que... pero tú por el temor de pensar no que las no sentías, estaba... de que no las iba a poder mover. Yo duré... Okay. Esos 4... No, pues yo también hubiera estado así, hermano. Sí, pues No, sí. si te dicen que no. No, ya sé, pues, pero... Oye, pues pero... sí, es que sí, era un dilema, porque no las muevas, pero sí las quieres mover para saber si sigues caminando. Claro, y sabes que la incertidumbre fue antes de y después de, porque por 4 meses y medio, yo estuve en cama.
Yo tenía que estar en cama sin levantarme, y esos 4 meses y medio, seré honesto, fue una incertidumbre. ¿Qué voy a hacer? Tuve que cancelar todas, yo todavía no era pastor, yo tuve que cancelar todas las conferencias. Yo estaba viajando muchísimo dando conferencias. Yo estaba con el gobierno de Veracruz dando conferencias en el municipio a trabajadores, incluso para un partido político que estaba en campaña, y todas mis entradas económicas se detuvieron, y era una incertidumbre de qué va a pasar con mi familia en este tiempo. Pero vuelvo a repetir, creo que en ese tiempo, aunque yo sabía, lo conocía, pero nunca lo había vivido de una manera tan palpable, de ver que a Dios no lo detiene el que en algún momento te puedas quedar sin trabajar. Al contrario, vimos la mano de Dios de una manera tan poderosa, de una manera, ves a ese Dios amoroso, ves a ese Dios que suple todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero sí fue un momento en mi vida muy complicado, muy intenso, pero yo ahí viví y desarrollé esa capacidad de poder disfrutar hasta cierto punto la incertidumbre y no permitir que se convirtiera en temor en mi vida. ¿Cuál fue la otra? Y no es chisme, hermano. No, la otra... Es para orar, como dicen uno. Es para estar orando, hermano. Creo que es la primera vez que lo voy a comentar, y más públicamente, pero la otra fue... Gracias por el honor, en serio. La otra fue un momento que este proceso yo lo recuerdo peor todavía que lo de la columna. ¿Cuánto fue lo de las piernas? Fue en el 2014, y el que voy a platicar fue en el 2016. Y fue un cambio Dios me da el llamado a pastorear. Y hasta cierto punto, cuando Dios me da el llamado a pastorear, creo que no fue, no sé cómo llamarlo, pero abiertamente te digo, no fue bien visto por personas que nosotros amábamos con todo el corazón, las cuales habíamos servido por muchos años junto con ellos. Y se nos cerraron momentáneamente esas puertas por no seguir en los planes que ellos tenían. Y fue un momento muy complicado, fue un momento familiarmente. Yo creo que el de la columna vertebral familiarmente fue muy duro, pero este fue un proceso familiar, puedo llamar, más fuerte, porque veníamos acostumbrados a hacer las cosas de cierta manera, hacer las cosas sirviendo a Dios con una pasión y con, yo te lo puedo decir así, con una pasión desmedida. Estoy hablando no nada más de mí, estoy hablando de mi esposa, estoy hablando de mis hijos, aunque Valeria era muy pequeña, pero por ejemplo mi hijo Junior, que hoy es un servidor de Cristo incansable, lo digo orgullosamente. Te puedo decir que mi hijo Junior es un ejemplo para mí en muchos aspectos, y mi hijo servir de una manera tan increíble y en todas las áreas en este servicio, y ver que cuando Dios nos hace un llamado, y esto lo digo para todos aquellos que tienen temor o tienen una incertidumbre porque han servido con tanta pasión en algún área, y cuando Dios te llama, porque la mayoría de las veces cuando Dios te hace un llamado no es a la comodidad de los demás. Sí, o a veces se contrapone, ¿no? Con la visión o la misión de los, a lo mejor, cercanos, ¿no? Sí, y a veces lo podemos ver. O sea, Jesús un día fueron y le dijeron, oye, tu madre y tus hermanos están afuera, y la respuesta de Jesús fue increíble. Exacto. Dijo, mis hermanos están aquí con los que estoy haciendo mi perfecta voluntad. Y eso nosotros lo vivimos de una manera tan palpable, y fue un proceso, te lo puedo decir, y lo digo, y creo que por primera vez públicamente yo viví episodios de ansiedad muy fuerte, como tú ahorita lo comentabas, episodios que solamente en mi casa supieron. O sea, mi esposa preocupada porque de la ansiedad que me daba, yo salía al balcón de mi recámara sintiendo que me ahogaba, y mi esposa erróneamente pensando que me quería suicidar. Entonces, momentos de incertidumbre por lo que... sí, porque muchas de las veces el llamado que Dios te hace quiebra lo que otros creen
¿qué es lealtad? Ok. Y es una lucha interna. Claro. Porque el llamado, ¿a quién le vas a tener lealtad? ¿Al llamado de Dios? Exacto. ¿O a lo que otros creen que les estás faltando a la lealtad? Eso que acabo de decir es importantísimo Y tiene recalcar. mucho que ver con y es que, incertidumbre, total. claro, porque Sí. mucha gente Total. confunde la lealtad con hacer algo juntos cuando no tiene nada que ver una relación con hacer o seguir la visión que Dios te da a ti y la visión que le da a otra persona. Y eso para mí lealtad es, o sea, otra cosa. Yo o sea, creo que porque muchas veces confunden no, cuando no. Dios da algún ministerio, algún trabajo y lo empiezan a hacer juntos porque es de Dios. Y luego esta división como que debe causar conflicto. No, obviamente, si es pero yo creo que al final de cuentas, personas Que aman a maduras Dios, y que claro. aman a Dios, terminan con el tiempo aceptando. Claro, claro. entendiéndolo. Es un Claro. proceso difícil. Y esto no solamente es ministerial, esto puede pasar en Claro. cualquier Todo. ámbito, Claro. en cualquier cosa en la que tú te desenvuelvas, a lo que tú te dediques. Y de verdad que fue un momento en el que llegas hasta a dudar o pensar de un llamado, Claro. porque el 90% de la gente dice no. Porque te está rodeando de las personas que involucran a lo que Dios te está llamando. Entonces, No, es que se nos olvida también algo muy importante. Mucha gente a lo mejor que va a empezar a ver este podcast va a ver que, o sea, ¿cómo es que Dios habla directamente? Pues sí, habla directamente y a personas comunes y corrientes cuando nos empezamos a involucrar con Dios. Sí. Podemos estar en una iglesia o fuera de la iglesia, pero Dios habla directamente. El problema pasa cuando otros creen que Dios les habla y a ti te dice otra cosa diferente y te dice, pero ¿por qué? Si a mí Dios me dijo esto y tú tienes que... Ellos creen, pero al final de cuentas yo creo que la comunicación con Dios es algo personal. la comunicación y aún en medio de la incertidumbre que estás viviendo, cómo Dios está acomodando las cosas. Claro. Y cómo están fluyendo las cosas. Yo me puedo aferrar y decir, es que Dios me dijo que es azul, Dios me dijo que es azul. Y tú estás aferrado porque es algo que tú deseas, pero de pronto Dios te empieza a dar un enfoque y volteas a ver el verde Claro. y es el verde y todo se está acomodando para el verde y luego viene alguien y te invita para ir al verde y luego todo se está acomodando al verde. Y por más que tú quieras, porque es un tema muy complicado, la verdad, de tratar, pero... cuántas de las veces es que Dios me dijo, pero a la perfecta voluntad de Dios y a los frutos que tú estás dando, no hay quien pueda. No. Negarlo. Así lo dice Negarlo. a nosotros que somos hombres, personas de fe, por sus frutos los vas a conocer. O sea, no es por sus seguidores, no es por sus likes, por sus views, por sus, ¿qué te gustan en redes sociales? O por su dinero. Por su O palomita. por su palomita, o por su palomita. palomita verificada de Instagram. No, los vas a conocer por sus resultados, Claro. pero por sus resultados, sobre todo nosotros que somos personas de fe, por sus resultados en la gente. No es solamente En lo que das o en lo que haces. lo que escribes un libro, sino el crecimiento que ves a ir acompañado, porque sabemos que nosotros no cambiamos la vida de la gente. Tú, Emanuel, no la cambias, Xochitl, ni yo, ni todos los que saben que Dios les usa, sino somos simples instrumentos, pero la bendición es ver y el acompañar a esta gente que tú la viste, que era gente que estaba ya directa para tirarse al precipicio y que ahora están siendo tan bendecidos y que tú simplemente estuviste viendo los milagros en primera fila. Sí. Siendo una herramienta de Dios. Sí. Nosotros no cambiamos a nadie. Y esos son los frutos, esos son los resultados. Claro. O sea, el ver cómo Dios te usa para cambiar no solamente una persona, sino familias completas, Somos el generaciones. instrumento de Dios nada Claro. más. Si les soy muy honesto,
Ahora en la pandemia, mi hijo Junior me decía, pa, entra. Yo primero entré en una plataforma que se llama Kawaii o Kwai, no sé cómo se llame siquiera. Y me dijo, porque es el TikTok de Centro y Sudamérica. Y me dijo, oye, pa, empieza a grabar videos, y yo no quería. Ajá. Yo me negué mucho tiempo. Él me obligó prácticamente y me dijo, oye, ya te inscribí, ya estás dentro de una agencia, es como un contrato y tienes que hacerlo. Y lo empecé a hacer. Y en Kwai, en unos meses, tenía casi los 500,000 seguidores. Y luego me decía, ahora entra en TikTok, pa. Y luego yo le dije, no, TikTok sí no, porque en Centro y Sudamérica ya, pero yo aquí, la gente que ya me conoce me va a dar mucha vergüenza. Éntrale. Y bueno, entro en TikTok, que por cierto, estoy por cumplir 1 año apenas en TikTok. Y cuando empiezo en TikTok, hoy me doy cuenta de los comentarios, de los resultados, después los subí a los Reels, de personas, por ejemplo, mensajes que dicen, yo no soy ninguna, hay gente que me ha dicho, soy ateo, pero recibo su oración, entonces ya me quedo pensando, dije, ya le entró la dudita, o que me dicen, soy de cierta religión, pero cómo me agrada la palabra que usted comparte, que usted ore por mí. Entonces, el estar dando ese fruto, Claro. y a lo que tú estás diciendo, no es por mi imagen, no es por mi voz, no es por mi barba, no es por las gorras. Simple y sencillamente me puse en las manos de Dios para ser ese instrumento. Claro. Y permitir que Dios hiciera lo que Él quiere hacer por medio de mí. Mira, hay veces que, como todo ser humano, he tenido en la mente grabar videos en el momento que ando enojado con algo, con alguien. Y digo, voy a grabar este video. Y me acuerdo y digo, no estoy siendo instrumento de Dios, lo estoy haciendo por impulso, por coraje. Sí, somos humanos. Sí, y no lo hago. Entonces, el ser ese instrumento... Y a lo mejor en algún momento puedes llegar a hacerlo, pero tú mismo vas a decir, no, pues lo hice. Y al final de cuentas, no somos perfectos. ¿Sí lo he hecho en un ámbito restaurado. Okay. Por ejemplo, uno de los temas, yo toco mucho el tema de ámate a ti mismo. Tu llamado está por encima de lo que digan de los demás. Pero yo lo hago ya en un ámbito que en mi corazón está sano y que yo estoy restaurado. Claro, eso es perfecto. Si yo lo hubiera hecho en el 2017, a lo mejor no sé qué palabras hubiera dicho, cómo lo hubiera dicho, me explico. Entonces, siempre que la experiencia de uno, todo lo que yo comparto en TikTok de oración o temas como los que acabo de mencionar, son en un tema restaurado y sabiendo, cuando yo voy a grabar un video referente a eso, me voy al 2014 cuando yo estaba en una cama. Y recuerdo qué me hubiera gustado escuchar. Me voy al 2017 pensando qué mensaje hubiera llenado mi corazón en ese momento que yo estaba pasando por esa incertidumbre. Cuando doy mensajes me dicen, porque pues ya estoy grandecito, bueno, por la barba me veo más grande, pero tengo 41 años. Lo bueno que ya te casaste. Bueno. Ya, gracias a Dios. Y, es lo que le Dios digo, hizo misericordia conmigo. Es lo que le digo a un compa llamado a viuda ahí. Que sí. No, ahí sí, pobrecito, ni cómo. Pero hoy que doy conferencias para jóvenes, para adolescentes de secundaria, y dice, ¿por qué tus mensajes llegan a ellos si ya me veo pues, ya grande? Porque yo fui un estudiante muy conflictivo. Yo estuve en 3 secundarias porque ninguna me aguantaban en mi adolescencia. Desde la primaria, a mí me corrieron de 5º de primaria. Entonces, cuando yo voy a dar una conferencia, yo me siento ahí y digo, ¿cómo me hubieran podido llegar a mí para que yo los escuchara? Porque sí me acuerdo que iban, pero al contrario, pobres sufrían conmigo. Entonces digo, ¿qué me hubiera gustado a mí? Sí. Y actúo conforme lo que a mí me hubiera gustado. Nosotros nos predicamos primero nosotros mismos, ¿va? Exactamente. Sí. Exactamente. Y yo siento que nosotros que conocemos de Dios, que amamos a Dios con pasión, sabemos que no somos el centro del universo. No, o sea, nosotros no somos, o sea, todo se trata de Dios. Y a veces las cosas que nos pasan son
precisamente Dios permitiendo que nos pasen para bendecir a otros, sabiendo lo que ya sabemos. Claro, exacto. Y que no somos perfectos, ¿eh? No. O sea, nosotros que hablamos de Dios, sea futbolista, yo sea pastor, sea psicóloga y decimos que amamos a Dios, algo que a mí me encanta decir, no porque me encante ser imperfecto, pero es que no somos perfectos, somos seres humanos que hemos sido perdonados. Inclusive la Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y por eso le amamos a Dios con todo el corazón. Sí. Seguimos en ocasiones cometiendo errores, aunque ya no lo queremos. A veces como seres humanos cometemos errores, pero aquí estamos de pie y aquí estamos siendo ese instrumento que Dios quiere en sus manos y trabajando duro a lo que Dios quiera. Así que no importa qué momento estén pasando ustedes, yo, los camarógrafos aquí o quien nos esté viendo, de incertidumbre. Solamente ponernos en las manos de Dios y confiar que esa incertidumbre, el que tú sientas esa incertidumbre o ese temor, no va a evitar que pases por donde tienes que pasar. Sí, ¿no? Y solamente es ponernos en las manos de Dios. Y lo que sí creo es que a veces temporadas así como esta de incertidumbre que nosotros estamos viviendo y que muchos seguramente se van a identificar, va a pasar. También lo dice en la Biblia, en el libro más vendido de todos los tiempos. Todo tiene su tiempo debajo del cielo. Entonces, todo va a pasar. Hace 2, 3 días atrás me habló un amigo que uno de sus amigos se había tirado un balazo aquí, y yo dije, no invento, o sea, te prometo, o sea, pero hace una semana atrás me habló otra persona que también, una persona conocida, se había tirado un balazo, y a veces nos metemos de verdad o permitimos que esos pensamientos, por la temporada que estemos pasando, lleguen tan fuerte que llegan a pensar personas que eso no va a tener solución o que eso va a ser eterno y no. Todo va a pasar, la temporada de incertidumbre va a pasar, y para nosotros que sabemos que conocemos a Dios, sabemos que todas las cosas nos van a hacer para bien. Así es, como te lo dije al principio a ti y ahora se lo quiero decir a ellos. O sea, lo que estás viviendo en este momento no es tu destino final, es el camino. Cuando mi familia y yo vamos de vacaciones, ahora ya casi, como decimos aquí en México, ya se me rajaron, ellos ya no quieren viajar mucho en carretera. A mí me encanta viajar en carretera. Y hemos hecho viajes de 24 horas por carretera, aunque vamos quedándonos en ciertos lugares. Y hay lugares, como todo en el camino, que son paisajes hermosos en los que nos detenemos. Y esos son los momentos cúspides de nuestra vida que disfrutamos, que gozamos, que estábamos esperando y que son muy disfrutables, en los que nos detenemos y decimos, aquí vale la pena quedarnos un ratito. Pero también hay paisajes donde ellos me dicen, oye, qué feo está aquí. Entonces lo que hacemos es acelerarle, meterle el acelerador para pasar pronto ese paisaje negativo en el que no queremos estar viendo para llegar a lo que estamos esperando. Claro. Entonces, ¿por qué quedarnos a vivir en el momento de incertidumbre? Sería algo muy tonto donde a mi familia no le gusta que estamos pasando, yo frenarme y decir, qué miedo, no, acelérale. Sí. Y sal pronto de este proceso, porque tal vez tú digas, es que yo siento que Dios no está conmigo. Bueno, si tú nunca has vivido en la fe, te tengo que decir que Dios está contigo. Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y que si tú quieres el día de hoy, solamente díselo, Señor, quiero que estés conmigo, quiero que me acompañes, y lo que va a suceder, siempre he dicho esta locura, no es que Dios no estaba, es que Dios se va a hacer visible a tu vida. Ahora vas a saber que Él siempre estuvo ahí y que vas a permitir que Él actúe. Yo puedo ir atrás de Torre del Nilo todo el tiempo, y yo puedo traer todo lo que Él necesita, ir atrás, y que Él ni cuenta se dé que va, y luego de pronto Él está consciente que yo estoy con Él, y empiezas tú a disfrutar de los beneficios que yo tengo. Igual pasa con Dios. Y si tú vives en la fe, pero estás pasando un momento complicado, ese Dios que te ha dado victorias en el pasado es el Dios que te va a dar victorias más grandes en esta temporada y en este tiempo. Solamente es no detenernos en este proceso complicado, porque el destino final es maravilloso para mí. Totalmente, y hay recursos psicológicos que pueden tomar, echar mano. Sí. Y por supuesto la fe en Dios, agarrarse de la mano de Dios
va a hacer que este momento sea mucho más llevadero. Xochitl dijo algo y me gustó, perdón por interrumpirte, Sí, porque sí. el cuerpo necesita un doctor, Así es. el espíritu necesita un guía espiritual, quien lo ayude a fortalecerse, pero la mente necesita un psicólogo y muchas de las veces se ha malentendido tanto de que los que conocemos a Dios no necesitamos un psicólogo. Fíjate que ahorita está un poco más digamos, va a ser un poquito más en forma si Dios nos lo permite, pero habíamos compartido ahí en redes sociales la canción de Incertidumbre que se llama Pronto volverá a llover, el cortometraje, y ahora va a salir esto, pero me pasaban comentarios de que decían, porque la presentación de esta temporada de Incertidumbre, yo dije, bueno, mi psicóloga me dijo esto y esto, porque les fui honesto diciendo que, bueno, esta temporada que he vivido ha sido así, y les presento la temporada de Incertidumbre. Y algunos dijeron, no, pues ¿sabes qué? En los comentarios, ¿cómo buscas a un psicólogo y que no sé qué? O sea, ¿cómo les puedo explicar? No sabemos a veces, por estar tan cuadrados, o sea, para mí la fe en Dios va a ser siempre lo que es la esencia de mi vida. Pero va a haber recursos como la psicología que los voy a utilizar, y de hecho... El cuerpo necesita un médico, entonces, Sí. ¿para qué vas a un médico? Claro, La no. mente necesita un psicólogo. Y es definitivamente. lo que siempre, la verdad, he crecido. Yo he crecido, bendito Dios, a la par de mi fe, de mi encuentro con Dios. Crecí a la par en estos recursos psicológicos y recursos espirituales. Y ha sido porque, pues, gracias a Dios llegué a los pies de mi Señor Jesús a través de mi esposa. Y ella fue psicóloga. Entonces, a mí no me pueden decir eso, porque si la gente me está encuadrando en una caja de solo religión y eso, pues me les voy a salir la mejor, porque realmente el que soy ¿sí me entiendes? Claro. Soy una persona que busca siempre recursos psicológicos, pero que su empoderamiento siempre va a estar basado en la esencia del Espíritu Santo. Por eso es importante, y ahorita que estamos hablando de la incertidumbre, quiero romper una incertidumbre, vamos a romper una incertidumbre. Sí. Que la psicóloga Xochitl abra sus redes porque mucha gente. Ah, eso, no, Porque eso no va a tener que hacer. oye, porque mucha gente necesita escuchar No, eso el sí lo punto va a de hacer. vista de ella, entonces que lo haga. Ella sabe. Si tú estás de acuerdo que nuestra amiga Xochitl abra sus redes sociales, abra su... Coméntanos. manda un correo electrónico No, diciendo que las abra. ¿A dónde? Como Miguel Luis. Y sale. ¿A dónde tú quieras? Mándalo. No, Hace falta, hace falta. No, ella sabe. Mira, te lo digo a ti, pero ella lo sabe. Dios la ha llamado a algo, y tiene que ver mucho lo que estudió. Y fíjate, para que la gente se quite sus rollos, sus arañas en la cabeza, ella entra a psicología a través de un consejo que le fue y le pidió, no a su mamá, a su abuela, y que su abuela era una de las pioneras de iglesia ¿dónde? En Hermosillo, en Sonora. Entonces, ese fue un consejo que le dio una mujer de fe, que tú sabes, las señoras grandes de antes, que eran mujeres de iglesia, eran en teoría mucho más cuadradas. Y cuando ella le dijo eso, pues ella se sacó de onda, porque normalmente, no sé si todavía, pero antes la fe, o la iglesia como que veía mal la psicología, ¿sí me entiendes? Y en ese entonces se suponía. Entonces la misma abuela de ella, Hace 90 años ya. la misma abuela le dice que se meta a psicología. Entonces ella sabe que tiene un llamado en esa área. Y yo estoy seguro que va a abrir sus cuentas muy pronto, las va a abrir. Que las abra, Las abra pronto. y- Porque cuando ella las abra, por ejemplo, yo puedo ahí poner unas historias, porque cuánta gente necesita un psicólogo con el enfoque y teniendo a Dios en su vida. Claro. Oye,
Yo fui su conejillo de indias, imagínate. Todavía no me he mejorado mucho, pero... Miren, Por eso no me animo. yo lo único que yo te pediría personalmente es que llames a una cita al de la cámara 2, que está ahí. Porque sí lo necesita muchísimo. No, pero bueno, pues ya hemos llegado al tiempo. A mí no me gustaría irme sin decirle, sin hacerte, las últimas 3 preguntas son muy cortas, y ya nos despedimos. Si tuvieras a Dios enfrente, ¿qué le dirías? Gracias. Gracias. Lo tengo dentro, pero enfrente de ti. Gracias. Que lo vieras a los ojos. Yo creo que con gracias me derrumbaría. Ya no Claro. pudiera decirle más. Ok. ¿Cómo crees que Dios te ve? Con amor y con misericordia. Y por último, ¿cuál crees que realmente es tu propósito? No tanto qué es lo que haces, porque sabemos que eres conferencista, escritor, pastor, activista, porque ya no nos dio tiempo de hablar de Valle Mazahua, que bueno, vamos a decirlo, Valle Mazahua es una asociación, ¿sí eso es una asociación? Sí, ya es una asociación, pero por muchos años simple y sencillamente acudimos a la necesidad de un pueblo, de los más olvidados de nuestro país. Ni siquiera los partidos políticos suben a la parte más alta por los votos. Llegamos a ese lugar en el año 2005. La primera vez llevamos 80 pollos, 80 despensas y como 100 juguetes. Al pasar de los años se convirtió en trailers de ayuda. A mí me impactó mucho el ver cómo vivían ellos, la necesidad tan extrema, que no te tienes que ir al África para ver una necesidad tan extrema en nuestro propio país, en la sierra del Estado de México. Y bueno, gracias a Dios que hemos podido traer el cambio no solamente en alimento físico, sino en el alimento espiritual. Y la gente, juguetes también, ¿no? Juguetes, llevamos bicicletas porque la mayoría de los niños hacen 1 hora o más para ir y de ida y de regreso a la Bueno, escuela. este movimiento que has empezado, yo he visto que ya ha salido en programas nacionales, ¿no? Sí. O sea, de televisión, Sí. donde le has dado difusión, Sí, el Valle Mazahua es una de las zonas más necesitadas y menos mencionadas. Lo voy a decir abiertamente, porque como está en el Estado de México, en donde está, se puede decir, el Estado Mayor, entonces no es muy... No se le da tanta no se prioridad. le da tanta, exactamente, pero gracias a Dios que lo que hemos venido haciendo ha llamado la atención. Te lo comento, en una temporada Cinépolis ya estaba llevando el cine al Valle Mazahua, y fue porque nosotros empezamos a hacer algunas reuniones para pedir apoyo en las salas de cine aquí que se nos abrieron por medio de una persona que amamos mucho que trabaja en Cinépolis. Y el Cinépolis llamó la atención, o sea, esa zona se ha puesto en el foco de muchas personas. Y de todo los a medios. través de una inquietud, ¿no? Que Dios puso en tu corazón. Cuando empezamos a hacerlo, nosotros no teníamos los medios para hacerlo, económicamente hablando. Vivíamos de una manera muy limitada todavía. Si me permites platicártelo en 30 segundos, las 2 historias que marcaron mi vida para hacer algo ahí fue que yo fui a predicar la palabra allá arriba. Tenía más de 15 años que no subía a alguien a predicar la palabra a la parte más alta, porque en aquel entonces tenías que subir en burro o caminar para subir a la sierra. ¿Cuántos kilómetros más o menos son? Caminando, no sé, pero pues parecen 40, porque es en subida, pero kilómetros, no sé, todavía no traía Apple Watch. Ahorita, gracias a Dios, ya hay otros medios. Bueno, entonces, una de las historias es que los 3 días me dieron de que desayunar, comer y cenar pollo. Y en el tercer día yo ya estaba casi harto. Yo decía, ya, pollo, tontamente. Y se acerca una adolescente y me dice, oye, lo que pasa es que te iban a dar de comer puros frijoles y café.
Entonces, mi fiesta de 15 años es en 3 semanas y yo decidí sembrarte mis gallinas que iban a dar de comer en mi fiesta para que tú comieras pollo. Híjole, hermano, lloré toda esa noche. A mí me hospedaron en la casa del pastor, nada más nos dividí una sábana y yo lloraba y el pastor me decía, ¿todo bien? Yo le decía que traía gripa porque yo no podía parar de llorar. Pero la historia que cambió mi vida, hasta el día de hoy, la he contado miles de veces y no deja de dar un efecto en mí. Fue un niño que me regaló una caja de chocolates, que traía, de esos chocolates que venden en el Walmart, que traen cereza adentro muy empalagosas, que cuesta 15, 20 pesos. Nada más quedaban 3 chocolates y muy manoseados ya. La caja muy vieja. Y se sale el niño y entra la mamá llorando y me dice, mi hijo tiene más de un año con esa caja de chocolates. Dijo, lo he encontrado oliéndolos. Y le digo, mijo, cómetelos. Para eso dice, no mamá, porque se me terminan. Yo no quiero que se me terminen. Y él me regaló la caja de chocolates. Entonces yo dije, yo ya me comí las gallinas de esta niña, yo no me voy a comer los chocolates de este niño. A propósito, dejo la caja de chocolates donde me quedé. Cuando ya me iba, el niño sale corriendo. Dice, ¿tu chocolate? Le digo, mijo, cómetelos tú. Le dije, mira, donde yo vivo tengo muchos chocolates. Y su respuesta cambió mi vida para siempre. Este niño me dice, yo no te estoy dando mis chocolates porque tú no tengas chocolates. Yo estoy sembrando mi caja de chocolates en ti porque viniste a predicar la palabra. Y yo sé que Dios me va a dar de cosecha una caja de chocolate nueva. Entonces, cuando yo regreso con los 80 pollos, 80 despensas y juguetes, regresé con mi Ferrero Rocher para él y muchos. Entonces, cada año que... yo le perdí la pista a él como en el 2015, 2016, pero cada año que yo iba, él tenía sus chocolates para el año. Y eso, yo regresé y le dije a mi esposa, oye, le platiqué llorando, allá los baños son hoyos en el piso, te lo puede decir el camarógrafo 1 y 2, son hoyos en el piso. Y yo batallé mucho, yo no pude hacer del baño la primera vez que fui. Y llegué y abracé la taza del baño en mi casa. De veras, no le di beso por higiene. Sí, exacto. Oye, y mi esposa me dice, pues al cabo es la misma mía, Xochitl, no te preocupes. Oye, y mi esposa me dice, ¿qué estás loco? ¿Qué? Marina me dice, ¿qué estás loco? ¿Qué? Le digo, amor, es que ya le platiqué todo y nunca se me va a olvidar. Nosotros vivíamos de una manera muy limitada, vivíamos en Ciudad Juárez y teníamos muebles de las ventas de garage. Lo que a los gringos les sobra lo dan bien barato y así compramos todos nuestros muebles. Nuestro sillón ya estaba roto, año 2005. Y me acuerdo que mi esposa Marina me dijo, bueno, la única que tengo porque así se hacen los chinos. Mi esposa me dice, los tenemos que ayudar. Y luego volteé a ver el sillón y volteé a ver la silla rota y me dan ganas de decirle como le dijeron a Jesús, sálvate a ti mismo, ¿no? Entonces digo, ¿cómo? Dice mi esposa, lo que podamos. Y fue cuando regresamos con 80 despensas, 80 pollos y los 100 juguetes de los más económicos que había. Ahora, si entran a ver en YouTube los videos de lo que hacemos, se van a dar cuenta de los juguetes que podemos llevar el día de hoy, que son miles de juguetes. Y así fue un llamado y un deseo en nuestro corazón, a tal grado de decirte hoy con mucho orgullo y con todo mi corazón que está en la parte más alta, estamos construyendo la primera iglesia de cualquier religión, en la parte más alta. Wow. Duramos 15 años orando por esto, para que se nos permitiera hacerlo. Wow. Y ahorita estamos, que para construir ha sido un verdadero reto para subir el material a la parte más alta, sí. Y encontrar que nos ayude a construir, pero ahí la llevamos, gracias a Dios, y es algo que hacemos con todo nuestro corazón. Yo te puedo decir que cuando hay veces que me dicen el misionero, yo te puedo decir que yo no soy misionero, porque los misioneros sí pueden hacer en esos baños, yo no pude. Bro, no, pero así eres misionero. A mí, mira, a mí me dicen pastor, no soy pastor. Y yo digo, está bien, dime pastor. Me dicen misionero, está bien, dime misionero. Pero, tú eres, o sea, al final de cuentas eres un siervo, Dios te usa, eres conferencista, te metes a dar conferencias a lugares que a lo mejor un pastor de una iglesia de 4 paredes a lo mejor no iría o no tendría la facilidad. Dios te lleva a conocer a personas estratégicas, artistas, yo sé que conoces, de todo tipo, o sea, y eso no lo consigue una persona normal. Entonces,
Eres misionero aunque no hagas de, o sea... Pero sí. Eres un misionero piqui. Esa estuvo buena. A lo que yo me refiero, gracias por tus palabras. Y a lo que yo me refiero es que eso es una responsabilidad de todos. Claro. A veces, porque antes pensábamos que nada más los misioneros decíamos, pues que ellos lo hagan. Pero es algo que todos podemos hacer. Y si todos tomáramos una parte, hacer lo que podemos, creo que las cosas cambiarían. Sí. Y estamos luchando duro por esa área. No dejamos de hacer labor social en nuestra ciudad también, que hay lugares necesitados. Sí. Pero eso es un área a la cual Dios me envió y que estamos trabajando muy arduamente por esta zona y que amamos con todo nuestro corazón y que cada vez nos llegan más personas, cada vez el reto es más grande. Si ustedes ven el video del 2021... Las fechas siempre son las mismas, ¿no? Siempre, o sea, lo masivo lo hacemos en diciembre, entre el 12 y el 15, según las fechas que más se acomoden. Y esta última vez era un mar de gente que siempre sufrimos y decimos, Dios, multiplica todo. Es como, siempre es de aportación, ¿verdad? Es de aportación. La gente puede aportar ahí, se puede meter a las redes sociales, Emanuel Falcón. Emanuel Falcón o www.Vallemazahua, Mazahua, y ahí Valle para Mazahua. Que conozcan la visión y es una bendición. Dice la Biblia también que es mejor dar que recibir. Sí. Otros lo utilizan para otra forma, pero realmente, de verdad, en serio... Dicen que es el versículo de los boxeadores. No, pero es una bendición, porque si tienes la bendición de poder dar, eso quiere decir que estás bendecido. Correcto. No vas a hacer algo forzado, vas a sacar o vas a quitar el pan de la boca de tus hijos para hacer la otra, eso es inhumano. Pero si tienes la bendición para poder dar, si ya tienes de verdad eso, es que estás bendecido. Entonces me pasó una experiencia en el 2013. Es la única vez que nos faltaron juguetes. O sea, se hacen filas interminables de niños, interminables. Cuando digo interminables es porque a nuestra mente entra una incertidumbre de decir, Dios mío, ¿qué alcancé? Entonces, te lo platico rápido. En el 2013, nunca se me va a olvidar esta experiencia que tuve y siempre lo hablo así. Contamos los niños y los que nos faltaron eran como 27 niños. Y los papás nos reclamaban enojados, estuvimos aquí todo el día. Y nunca se me va a olvidar que regresamos a Monterrey y yo andaba muy angustiado por eso. Hay un amigo mío, Jehú Fuentes, de Sonus, que se asustó tanto con los papás que ya no quiso regresar. Jehú, un abrazo. Y cuando regresamos aquí a Monterrey se acerca una persona y me dice, yo le iba a traer unos juguetes, pastor, pero me dio vergüenza porque eran bien poquitos, eran como 30. Y me dan ganas de agarrarlo en el nombre de Jesús y ahorcarlo. Claro. Porque la gente a veces cree que es su poquito, pero nunca nos olvidemos que con 5 panes y 2 peces en las manos de Jesús se le debe comer a una multitud. Y si todos nos unimos, no nada más en mi misión, en la misión que tienen muchas personas, juntos podemos lograrlo y juntos podemos, aparte de traer esa alegría a los niños y de traer la provisión, podemos traer lo que más necesitan, que es la palabra de Dios, que tanto necesitan las personas. Amén, pues muchas gracias, Emanuel, por aceptar la invitación. Eres prácticamente el primer invitado de este podcast. Gracias por aceptar. Es un honor haberte tenido aquí en este espacio. Decirle a la gente que vamos a empezar esto y a la silla donde está Emanuel va a haber de todo tipo de gente a veces gente atea, gente de otras religiones. Este podcast no es exclusivo de un sector de religión, es simplemente para conocer la perspectiva de la gente, tratar de dar herramienta, una ayuda psicológica, pero también decir nuestra postura espiritual con mucho respeto y creo que le va a ser de mucha bendición a la gente. Su podcast es Infiltrados y no me quisiera ir sin hacer una oración para toda la gente que se quedó hasta este momento. Aprovechando tu presencia, ¿no quisieras ayudarme con esta bendición? Sí.
En otros capítulos de la siguiente temporada lo voy a hacer yo, pero por esta ocasión quisiera que nos honraras con una oración para todas estas personas que están pasando específicamente por una temporada de incertidumbre. No es casualidad. Voy a hacer 2 oraciones. Primero, permítanme orar por este proyecto, por ustedes. Por favor, gracias. De verdad que gracias por hacer esto. No por invitarme. Bueno, por invitarme, gracias, pero no me refiero a que porque me hayas invitado. Gracias porque ustedes son un instrumento muy poderoso en las manos de Dios, y al atreverse a hacer esto y hacerlo público va a ser de bendición para muchas personas. Así que quiero orar por este proyecto, por ustedes, y oramos por la gente. ¿Les parece? Gracias, sí. Señor, te damos gracias. Ponemos en tus manos Infiltrados, pongo en tus manos a Torres, a Xochitl. Gracias porque son un instrumento dispuesto en las manos de Dios, Padre. Te pedimos que este podcast y cada uno de los que se grabe llegue a millones de personas y que se pueda compartir tu palabra. Que cada persona que se siente en este sillón, Padre, que pueda dar lo que tú has puesto en ellos y que pueda llegar a millones y millones de personas, Señor, para hacer bendición, para hacer luz en medio de la oscuridad. Te damos tantas gracias, Señor, y los ponemos en tus manos. Sé que tú les has dado a Xochitl y a Torres la gracia, la sabiduría, y tú les vas a dar, Señor, todos los medios para que ellos puedan llegar cada vez a más personas en el nombre de Jesús. De igual manera quiero pedirte por cada una de las personas que nos ven. Gracias, Señor, porque tú tienes un propósito en sus vidas. Tal vez están pasando por momentos complicados, por momentos de incertidumbre. No saben para dónde, no saben si para la derecha, para la izquierda. Están tal vez atemorizados, la incertidumbre se convirtió en temor. Yo te pido, Padre, que en el nombre de Jesús ellos en este momento puedan saber que el temor solamente está en su mente y que del temor se puede convertir en asombro al ver lo que tú estás haciendo y lo que vas a hacer en sus vidas. Padre, yo te pido por todos aquellos que están en un momento de crisis, de ansiedad, depresión, por todos aquellos que tal vez hasta han pensado tentar contra su propia vida. Yo te pido en el nombre de Jesús que el día de hoy, Padre, pongan su vida en tus manos y que el día de hoy ellos puedan saber que en tus manos su vida está segura y que vienen los capítulos más emocionantes y de más bendición para ellos, para sus vidas, para sus matrimonios, para sus finanzas, para todo aquello que les esté acongojando. Señor, los ponemos en tus manos y estoy seguro, Padre, que tú empezarás a obrar en ellos hoy mismo internamente para que pronto esos resultados se puedan ver en lo externo. Están en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Emanuel. Gracias. Hermosa esposa. Y gracias a todos ustedes que se quedaron hasta el final. Dios les bendiga y nos vemos el próximo capítulo. Bendiciones.